Ya. Ya, chiquillos. Vamos entonces a ver la presentación. Recuerden que hoy día estamos trabajando con el cuadernillo número 2. ¿Pueden ver la presentación o no? Sí. Sí, Ya, se ve. Sí, profesor. ya, chiquillos. Vamos entonces con la primera parte, ¿cierto? Del cuadernillo. Vamos a ver, ¿cierto?, cómo funciona la estructura jurídica del Estado chileno. Nosotros tenemos que, bueno, mencionar, ¿cierto?, que el Estado chileno, tal como dice ahí esta esquemita, dice que es un conjunto de órganos de gobierno de un país soberano. ¿Ya? Cuando decimos que es un país soberano, significa que es un país que tiene territorio, ¿cierto?, y autonomía, y que lo diferencia, ¿cierto?, de otro país. Y ¿cierto?, para ejercer su soberanía y para poder ejercer su funcionamiento, y también su legalidad, el Estado se divide en tres poderes, que eso obviamente ustedes lo saben, lo conocen, lo han visto, me imagino, en instancias previas. Se divide, ¿cierto?, en el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo, cuya función, ¿cierto?, es dirigir y administrar el país, ¿ya? Y es regulado, ¿cierto?, mediante el cumplimiento de leyes. ¿Qué significa esto? Que para nosotros poder cumplir con todo lo que nos mandata la ley, obviamente tenemos que estar reñidos a ella, ¿cierto? Y atentos a lo que nos pueda indicar cada una de las leyes o reglamentos establecidos. En segundo lugar tenemos, ¿cierto?, el poder legislativo, cuya función es elaborar, discutir y aprobar las leyes, y ustedes, ¿cierto?, lo conocen esto como el Parlamento, donde tenemos la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y como tercer punto, ¿cierto?, tenemos el Poder Judicial, cuya función es velar por el cumplimiento y aplicación de las leyes. Es decir, el Poder Judicial dictamina. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Sí. Sí. Y me dan unos minutitos, tengo una emergencia, regreso enseguida, ¿ya? Ok. Denme unos minutitos. Bueno, Ya, chiquillos, ahora sí podemos continuar. ¿Me escuchan bien? sí. Ya.
Vamos ahora avanzando, ¿cierto?, en nuestro cuadernillo, en nuestra presentación. Esto es sumamente importante, ya que el Estado de Chile es un Estado unitario, y muchas veces tenemos la consulta de que, o la pregunta de por qué se le llama Estado unitario. Y esto, ¿cierto?, está establecido en el artículo 3 de la Constitución Política, en donde nos dice, ¿cierto?, que el Estado de Chile es unitario, lo que significa reconocer que el Estado de Chile tiene un solo centro de impulsión política y gubernamental, que está dado por los órganos del gobierno central. Solo el gobierno y el Congreso desarrollan funciones legislativas. No hay ningún otro organismo, ¿cierto?, que tenga competencias legislativas. La estructura del poder en Chile es única, en tanto que el aparato gubernamental cumple todas las funciones estatales. Los individuos obedecen a una sola autoridad, viven bajo un régimen constitucional y son regidos por la legislación común abarcando todo el territorio estatal. Es decir, lo que la ley establece, lo que la ley indica, rige, ¿cierto?, desde Arica a Punta Arenas. O lo que en este caso la autoridad nacional, que en este caso es el presidente, aplica, ¿cierto?, también para todo el territorio nacional. Por tanto, por eso nosotros tenemos definido, establecido que somos un Estado unitario. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, chiquillos? Ya, vamos avanzando entonces. Funciones y poderes del Estado. En esta lámina, esta esquemita, ¿cierto? Ustedes pueden ver claramente lo que conversamos en la primera lámina. ¿Cuáles son los poderes, cierto, del Estado? Poder legislativo, ejecutivo, judicial, ¿ya?, con su respectiva función, y la institución que lo representa, ¿ya? En el caso del poder legislativo, ¿cierto?, tenemos el Parlamento, que en el caso chileno, ¿cierto?, es un parlamento bicameral, que se constituye, ¿cierto?, de una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados, o la Cámara Alta y la Cámara Baja. Tenemos el gobierno, ¿cierto?, por intermedio de sus instituciones y ministerios, y tenemos, ¿cierto?, en este caso, el Poder Legislativo mediante sus tribunales de justicia y la Corte Suprema. Por tanto, más o menos tenemos, ¿cierto?, identificado y más o menos clarito, ¿cierto?, qué tipo de institución o no corresponde a un determinado poder del Estado. ¿Hasta ahí estamos claros, chiquillos? ¿No hay dudas? Hasta allí bien. Perdón. Ya, vayan preguntando si tienen dudas. Perdón. Ya. Después vamos a pasar a un tema que ustedes lo pueden encontrar en su cuadernillo, que está, a ver, para decir en la página, para aquellos que lo tienen por ahí, que es en la página 7 de su cuadernillo. Y que habla, ¿cierto?, de dos temas importantes. Uno de ellos es la desconcentración y otro de ellos es la descentralización. Nosotros muchas veces utilizamos más el término de descentralización. Es un término más común que nosotros ocupamos, ¿ya? Porque decimos, no, que Santiago es Chile, que somos un país centralizado, que no somos descentralizados, y es como una palabra que habitualmente estamos utilizando. Sin embargo, el concepto de desconcentración, creo que muy pocas veces por ahí lo hemos escuchado, ¿cierto? O lo hemos hablado de forma habitual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que indicar acá? Que existen las instituciones de nuestro país, ya sea, por ejemplo, los ministerios, los servicios públicos, ¿ya?, las municipalidades, etcétera, todo lo que compone el aparataje estatal, tiene o desconcentración o descentralización, o incluso también puede tener ambas. Entonces vamos a ver de qué se trata cada una. La desconcentración administrativa, ¿ya?, significa que es un fenómeno que se verifica en el seno de la Administración Central del Estado, que consiste en la delegación de funciones hecha por la ley generalmente del órgano que se encuentra en la cúspide de la administración hacia órganos inferiores, los cuales actúan con la personalidad del Estado, con sus competencias y su patrimonio. A su vez,
están sujetas a la dependencia jerárquica del órgano delegante. Es un proceso técnico de efectos limitados en el campo jurídico-administrativo que constituye una decisión intrainstitucional de la Administración Central del Estado. ¿Ya? Esto que dice aquí es obviamente la formalidad de en qué consiste la desconcentración administrativa. Pero en términos prácticos, la desconcentración administrativa, ¿ya?, se refiere netamente a la delegación de funciones que, por ejemplo, puede hacer un órgano que tiene sede en Santiago, ¿cierto? Y le delega funciones y le delega, ¿cierto?, acciones concretas a un órgano que, por ejemplo, pueda estar en la Araucanía. Eso es desconcentración administrativa, es decir, desconcentrar las actividades cotidianas, las funciones, y delegarlas a otro organismo para que pueda ejecutar o actuar. Eso es en términos prácticos, ¿ya? Vamos a revisar después los ejemplos, no se preocupe. Después tenemos, ¿cierto?, la descentralización administrativa, ¿ya?, en la cual, ¿cierto?, ya cambia el elemento, porque acá nosotros no hablamos de delegación de funciones, sino que hablamos, ¿cierto?, de un proceso de entregar autonomía, ¿cierto?, lo que se traduce en cualidad jurídica, a un ente administrativo al cual se le han atribuido determinadas competencias que le son respetadas por la Administración Central. Por ejemplo, ¿ya?, los ministerios, ¿cierto?, a nivel nacional, ¿cierto?, ustedes saben que funcionan, eh, tienen sus representantes en las regiones por intermedio de los seremis, o de las seremías, que son las Secretarías Regionales Ministeriales. Las seremías son parte o son ejemplo de una descentralización administrativa, ya que este seremi, ¿cierto?, que es representante del ministro de la región, tiene autonomía, ¿cierto?, que consiste en cualidad jurídica. ¿Qué significa esto? Que él puede tomar decisiones, que él puede firmar documentos, que él tiene atribuciones de firma, tiene atribuciones de decisión, de presupuesto, ¿cierto?, y también de, incluso, cosas tan básicas como el hecho de poder aprobar o echar abajo proyectos, ¿cierto?, o también de poder firmar unos documentos que se le solicitan. Ahí tenemos un ejemplo claro de descentralización. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? El comentario práctico que nosotros le podemos asociar a un órgano que tiene una descentralización evidente es que lo que ellos hacen lo pueden tomar las decisiones en el mismo lugar. No es necesario que le pregunten a Santiago, como lo conocemos vulgarmente, ¿ya? Porque yo creo que más de alguno de ustedes en alguna oportunidad le ha tocado, ¿cierto?, ir a hacer por ahí un trámite y le dicen, ya tenemos que esperar lo que nos respondan de Santiago. Ahí claramente, ¿cierto?, no existe una descentralización, porque el organismo al cual usted recurrió no tiene la autonomía, ¿cierto?, para poder tomar una determinación, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un cuadro comparativo, un cuadro paralelo acá, que yo les muestro en la imagen, nosotros podemos asociarlo a 4 criterios. Respecto de la desconcentración administrativa, podemos decir que consiste estrechamente en la delegación de funciones. Respecto de su personalidad jurídica y sus competencias, actúan con la personalidad de la Administración Central del Estado y dentro, ¿cierto?, de las competencias del Estado que le han sido delegadas. Respecto de la dependencia jerárquica, están sujetas a la dependencia jerárquica del órgano delegante, es decir, todo el tiempo están dependiendo del órgano superior, que me imagino en este caso va a estar en Santiago. Y respecto de su patrimonio, actúan con el patrimonio del Estado, es decir, no tienen su propio patrimonio. Y por otra parte, los organismos con descentralización administrativa, ¿ya?, se basa en el principio de la autarquía o autonomía administrativa. Respecto de su personalidad jurídica, actúan con personalidad jurídica propia, de derecho público y dentro del marco de sus competencias. Respecto a la dependencia jerárquica, son independientes. Y respecto al patrimonio, actúan con patrimonio propio, ¿ya? Aquí también nosotros podemos colocar como ejemplo claro de descentralización a una municipalidad, que lo vamos a ver más adelante, respecto de las características que tiene esta, ¿ya? Ya ustedes bien saben que la municipalidad, por ejemplo, es una corporación, ¿cierto?, de derecho público, ¿ya?, autónoma, y que tiene patrimonio propio. Entonces ahí vamos a tener un claro ejemplo también
de descentralización administrativa. Ahora, respecto de la desconcentración, para que quede más claro, ¿cierto?, con los ejemplos, tenemos cada uno, ¿cierto?, de los servicios públicos que, de cierta manera, tienen que delegar funciones, las cuales no pueden atender directamente ellos en el nivel central. Entonces, por ejemplo, si un servicio, por ejemplo, no sé, pensemos en el IPS, en Chile Atiende, o pensemos en INDAP, o sea, el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario. Si ellos, por ejemplo, tienen algún requerimiento por parte de una comunidad, o por ejemplo de un gremio, ¿ya?, de una institución externa, y que requiere, de cierta manera, algún tipo de decisión o de información que pueda estar centralizada, ellos obviamente van a tener que pedir algún tipo de autorización a Santiago para que obviamente ellos puedan responder y entregar la información solicitada. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de cómo nosotros podemos delegar. Por tanto, cuando nosotros hablamos de desconcentración, hablamos de delegación de funciones. Cuando hablamos de descentralización, hablamos de una autonomía, ¿cierto?, e independencia desde el punto de vista de lo jurídico y desde el punto de vista también de lo económico, del patrimonio. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta acá, chiquillos? ¿Alguna pregunta, comentario, duda? Profe, la descentralización entonces es como algo particular, como privado. No, no necesariamente, ¿ya? No necesariamente. Ustedes van a encontrar ciertos servicios que por ejemplo, como justo está preguntando ahí una compañera, van a tener ambas, van a cumplir con ambas desconcentraciones, ¿ya? Por ejemplo, si tomamos el mismo ejemplo de una seremía, van a haber situaciones que obviamente ellos van a poder determinar de forma autónoma, ¿ya? Sin ningún tipo de intervención del organismo central, pero también van a recibir instrucciones o delegación de funciones por parte del organismo central, que en este caso sería el ministerio. Por tanto, tenemos ahí en este caso una mixtura de lo que es la desconcentración y la descentralización. Ahora, ¿por qué no podemos decir que estamos hablando de algo privado? Porque todo lo que nosotros estamos conversando hoy día tiene que ver con la administración pública, ¿ya? Entonces, si queremos llevarlo, por ejemplo, al área privada, tendríamos que referir a que el Estado también tiene empresas, ¿ya? Que son empresas, ¿cierto? Que el Estado, en el cual, ¿cierto?, es obviamente el propietario, y que funcionan bajo la orgánica de la administración pública, como por ejemplo Codelco, ¿cierto? Codelco es un claro ejemplo de una descentralización administrativa absoluta, completa, ¿ya? Ahí sí que no hay ningún tipo de desconcentración. Es descentralización absoluta, extrema. Se cumplen cada uno de los criterios que hemos visto en esta tablita a cabalidad. Preguntas, chiquillos. ¿No hay preguntas? O sea, los municipios, por ejemplo, podrían ser descentralizados. Los municipios son totalmente descentralizados, chiquillos. Ah, De hecho, la ley orgánica que constituye las municipalidades se creó con ese objetivo, de poder, ¿cierto?, descentralizar el país y darle autonomía a los municipios para que pudieran ellos trabajar de forma independiente y autónoma, para evitar, ¿cierto?, complicaciones en términos de la burocracia y en términos también presupuestarios para poder operar y ejecutar sus planes comunales. Por eso se crea, ¿cierto?, la Ley de Constitución de Municipalidades, con ese fin. Y también con el mismo fin, por ejemplo, ahora se creó, ¿cierto?, la posibilidad de que en las regiones exista el llamado gobierno regional. Hoy día ustedes saben que el gobierno regional lo administra lo que es la intendencia, ¿ya? Entonces ya a partir del próximo año, como bien ustedes deben saber, vamos a elegir al gobernador regional, porque el gobierno regional va a tener verdaderas atribuciones
y también responsabilidades que van a ser propios de una administración descentralizada. Profesor, yo considero que eso es bueno porque la naturaleza de cada comuna o cada ciudad es totalmente independiente, entonces las municipalidades trabajan directamente con cada comunidad. Así a ver, de hecho, si nosotros no sé si ustedes conocen, por ejemplo, en detalle cómo funciona o cómo opera la administración del Estado en Estados Unidos, donde tienen un Estado federalista, ¿cierto? Donde cada estado, de los 53 o 55 estados que tienen los estadounidenses, ya no me acuerdo el número exacto, cada uno, ¿cierto?, tiene una autonomía y una independencia y patrimonio propio, ¿cierto?, para poder actuar y tomar las decisiones de lo que ellos quieren realizar, ¿cierto?, con su gente. Y obviamente no está sujeto muchas veces a la burocracia, a los lineamientos. Ellos pueden actuar con muchas más libertades. Es como actúan hoy día, por ejemplo, los municipios, aunque igual los municipios tienen ciertas restricciones, ¿ya? Por ejemplo, respecto del presupuesto, ya que por una parte tienen sus ingresos propios, pero otra parte también muchos de sus programas y muchas también de sus acciones y proposiciones dependen de recursos ministeriales o de recursos del gobierno central. Entonces, por ahí va a la mano, ¿cierto? Como se dice, para poder ir avanzando en esta famosa descentralización. Y ahora, obviamente, con la elección, ¿cierto?, de los gobernadores regionales y con la implementación de lo que llamamos el gobierno regional, cada vez vamos a ir avanzando, ¿cierto?, a una mejor descentralización. Ahora, ¿por qué en Chile particularmente es muy difícil generar descentralización? Porque tradicionalmente en nuestra historia republicana, ¿cierto?, eh, nos ha mostrado que de cierta manera hay sectores y regiones del país que al nosotros promover un Estado descentralizado absoluto, tendríamos regiones demasiado pobres o demasiado postergadas, zonas muy postergadas, que muchas veces requieren de un conjunto mayor de comunas o de un conjunto mayor de ciudades para poder subsistir. De hecho, hoy día las comunas más vulnerables del país, más pobres, ellos, por ejemplo, reciben subvención de los municipios más ricos del país para poder solventar, ¿cierto? Y también dar cumplimiento a sus objetivos. Hay municipalidades que por sí solas no son capaces de subsistir. Entonces tendríamos que avanzar en esa línea también para poder ir mejorando este concepto llamado descentralización, ¿ya? Ahora, también aquí hay un punto bien, bien relevante, que me imagino que ustedes lo han escuchado por ahí, que es cuando una comuna, o sea, por ejemplo, cuando un pueblito quiere ser comuna. Por ejemplo, aquí en Temuco, mucho se dice, ¿cierto?, de que Labranza quiere ser comuna, o que Fundo el Carmen quiere ser comuna. El punto es que no es llegar y transformarte en comuna. Si tú quieres ser descentralizado, autónomo, independiente y con patrimonio propio, tienes que reunir las condiciones que te permitan generar esos ingresos para poder cumplir con ese perfil. Pero si no, no tienes por dónde. Entonces, hay que tener también mucho cuidado en eso, porque no vaya a ser que nos vaya a ocurrir, por ejemplo, lo que ocurre en Perú y en Bolivia, en donde ellos tienen un país muy descentralizado, pero lamentablemente tienen municipios, ¿ya?, que son muy pobres, por tanto no tienen los recursos para poder subsistir por sí solos. Entonces, ese es un punto muy, muy esencial que hay que tener en consideración al momento de tomar estas decisiones. Ya, chiquillos, sigamos avanzando. Respecto de lo que es la desconcentración y la descentralización, ¿cierto? También esto está en su cuadernillo. Nos dice que pueden ser de carácter territorial o funcional, ¿ya? Y la desconcentración o descentralización funcional se refiere, ¿cierto?, a cuando el organismo administrativo abarca una función en abstracto o un servicio determinado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que es cuando hablamos de un traspaso de funciones específicas, o de una delegación, en el caso de la desconcentración, de una delegación de una función. Por ejemplo, ahora, a partir de ahora, tú te vas a encargar de tramitar estos documentos. Y cuando hablamos, por ejemplo, del caso de una descentralización funcional, significa que una función que antes tenía otro organismo, nosotros se la vamos a quitar, esa función, y se la vamos a entregar a un nuevo organismo, ¿ya?
Por ejemplo, lo que antes, no sé si ustedes se acuerdan, ¿cierto? O conocen el concepto de lo que era la CORA, ¿ya? Que era la Comisión, ¿cierto?, de la Reforma Agraria, que se conformó por allá en los años 80, ¿ya? El CORA, ¿cierto?, operaba, ¿cierto?, como un organismo que estaba a cargo de todo lo que tenía que ver con la compra de tierras indígenas, con el traspaso de tierras indígenas, etc. Sin embargo, ustedes saben que hoy día el CORA no existe. Hoy día lo que existe para poder hacer todos esos trámites es CONADI. Entonces, CORA, ¿qué es lo que hizo? Dejó de realizar estos trámites, estas actividades asociadas al tema indígena, y se las traspasó, ¿cierto?, a la CONADI. Y la CONADI es quien hoy día, ¿cierto?, de todo el tema de los asuntos indígenas. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de una descentralización de tipo funcional, ¿ya? No es desconcentración porque no hablamos del mismo organismo, sino que a un organismo nuevo se le entregaron estas funciones. Y por otra parte, tenemos la desconcentración o la descentralización territorial, que es cuando lo que se descentraliza o desconcentra es un ámbito del territorio del Estado, donde se desarrollará la función administrativa. Aquí podemos hablar específicamente, ¿cierto?, de cuando en un pueblito nuevo se crea una comuna, por ejemplo, y se instaura un nuevo municipio. Ahí tenemos un claro ejemplo de desconcentración por un lado y de descentralización territorial también por el otro. ¿Preguntas, chiquillos? Ya. Vamos avanzando entonces ahora, vamos a meternos de lleno en lo que es la función municipal, ¿cierto? Que es lo que viene a continuación en su cuadernillo. Esto está en la página número 8. Y acá, ¿cierto?, tenemos que hacer algunas precisiones. La municipalidad, ¿cierto?, tal como se lo mencioné hace un momentito, es un organismo de derecho público, con autonomía, con naturaleza jurídica y patrimonio, las cuales se ordenan y apoyan a los otros entes de la administración pública, que pueden ser centralizados, descentralizados, desconcentrados y autónomos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que una municipalidad, para poder operar, para poder funcionar, tiene que estar también en constante relación y coordinación con todos los demás organismos del Estado, ¿ya? Y usted pregunta, ¿pero por qué? Porque fíjense en todo lo que hace una municipalidad, todo lo que coordina una municipalidad, todo lo que entrega una municipalidad. Son muchas las instancias en las cuales obviamente tienen que coordinarse con otros servicios, por ejemplo, para la entrega de becas, por ejemplo, en temas de salud municipal, ¿ya? Por ejemplo, en temas también de subvención escolar, ¿ya? Por ejemplo, en temas de derechos de extracción de basura, por ejemplo, en temas de agua potable y luz, en temas de vivienda. O sea, todo lo que tiene que ver con el ámbito de cobertura y de aplicación que tiene un municipio, en algún momento o en algún grado, tiene que coordinarlo sí o sí con algún otro ente público. Por eso que es muy importante que un municipio tenga, ¿cierto? O en este caso, ¿cierto?, quien administra la municipalidad, que viene a ser el alcalde, tenga, ¿cierto?, siempre una buena relación con los organismos públicos del Estado. Ya que muchas veces hay, de cierta manera, discrepancias entre los líderes comunales y algunas autoridades, por ejemplo, ya sea la autoridad de gobierno o las autoridades regionales, y que muchas veces por el hecho de tener estas desavenencias o estas descoordinaciones, finalmente quienes eh, sufren los bajos niveles de avance o la postergación de algunos proyectos son finalmente los vecinos de la comuna. Entonces, ese también es un punto ahí importante a tener en consideración. Después nos dice que los órganos centralizados son aquellos que no poseen naturaleza jurídica y patrimonio propio y se encuentran bajo la responsabilidad del presidente de la República y operan bajo la responsabilidad jurídica del fisco, ¿ya? Órganos centralizados. Y después tenemos, ¿cierto?, los órganos descentralizados, que son aquellos que cuentan con naturaleza jurídica y patrimonio propio y que están bajo el control y supervisión del presidente y operan bajo su propia personalidad jurídica y no por la del fisco. Aquí, por ejemplo, podemos tener
como el ejemplo más top de un órgano descentralizado, podemos hablar del Banco Central, ¿ya? O de la Contraloría General de la República, que son organismos totalmente descentralizados, pero que en algún grado, ¿cierto?, de su existencia, tienen un nivel de supervisión por parte, en este caso, del presidente de la República, ¿ya? Él obviamente está ahí pendiente de las decisiones y las indicaciones que estas instituciones puedan estar tomando o puedan estar ejecutando. Después tenemos los órganos desconcentrados. Son aquellos que, estando bajo el control de leyes específicas, y en donde sus actividades son exclusivas, ¿ya? Que más o menos lo que veníamos conversando en las láminas anteriores. ¿Qué significa esto? Que tenemos ciertos órganos que solamente son desconcentrados por el hecho de que se les delega una función específica para poder darle cumplimiento, pero que obviamente responden y deben su existencia a un organismo mayor, a un organismo central. Y otro concepto importante, el presupuesto municipal. Y esto es muy relevante, ya que el presupuesto municipal, al igual que los presupuestos de todo el aparataje estatal, funcionan, ¿cierto?, por año calendario, y generalmente, ¿cierto?, se aprueban y se promulgan en el mes de noviembre, para ya estar disponibles, ¿cierto?, en el mes de diciembre. Es decir, el presupuesto, deberíamos decir nosotros, que funciona de diciembre a diciembre. Pero en la lógica, los municipios generalmente y también los servicios públicos gastan sus recursos ya comprometidos generalmente por ahí hasta el mes de octubre, ¿ya? Esa es como la fecha límite, ¿ya? Ahora, una precisión importante, que me imagino que a algunos por ahí les ha surgido la duda. ¿Qué pasa cuando dentro de un presupuesto municipal o dentro de un presupuesto de un ministerio, de un servicio público, eh, queda una colita, ¿cierto? Queda un monto rezagado, algo que no se gastó? ¿Qué creen ustedes que pasa con ese dinero? ¿Alguien quiera opinar? ¿Se devuelve? Así es, se devuelve, ¿ya? Se devuelve directamente al Ministerio de Hacienda. ¿Y qué es lo que hace el Ministerio de Hacienda, cierto? De acuerdo a las solicitudes que tenga, lo puede reasignar o lo puede, cierto, en este caso, traspasar a las arcas fiscales, ¿ya? Por eso generalmente los servicios públicos y también los municipios tratan siempre de, ojalá en lo posible, gastarse todo el presupuesto, porque saben que si no se lo gastan todo, esa platita no se las van a pasar para el otro año, sino que por el contrario, se las van a quitar, van a tener que devolverla y se va a reasignar probablemente a otra institución. Peor aún, para fines de evaluación y de registro. Recuerden que también se hace constantemente una evaluación presupuestaria de lo que hacen las instituciones públicas. Si hay una institución que, por ejemplo, no ha gastado todo su presupuesto, no es bien visto, ¿ya? Quiere decir que probablemente hubo algún problema en la ejecución presupuestaria, alguna deficiencia, alguna falencia por ahí. Por tanto, también se expone este servicio a ser mal evaluado presupuestariamente. Vamos a Profesor, la... profesor, y en estos casos, por ejemplo, de pandemia, se supone que los recursos igual han llegado, ¿estarán todos justificados? El hecho de que no se gasten, no se deben gastar igual. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. La ejecución presupuestaria tiene sus limitaciones y sus ventajas. La primera limitación que tiene es que, tal como les decía anteriormente, hay que gastar. Hay que gastarlo. Pero sí una ventaja que tiene es que la ejecución presupuestaria que nosotros planificamos es flexible. Es decir, nosotros podemos ir moviendo los recursos de un mes para otro. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos informar a la DIPRES, que supongamos que es la dirección de presupuesto, que nosotros, por ejemplo, un fondo o un recurso que teníamos
asignado a invertir, por ejemplo, en el mes de junio o de julio, lo podemos traspasar, por ejemplo, al mes de octubre o al mes de noviembre. Podemos hacer eso. Tenemos esa flexibilidad, ¿ya? Ahora, obviamente, ahora en pandemia, desconozco cómo está funcionando en detalle. Sin embargo, la instrucción eh, ha seguido siendo que obviamente se siga invirtiendo y se siga gastando. Lo que sí ha cambiado, y que por disposición, ¿cierto?, de todos los organismos públicos, es respecto al cumplimiento de metas. Es decir, si tú, por ejemplo, para el año 2020 tenías pronosticado tu programa, ¿cierto?, de desempeño colectivo o de mejoramiento de la gestión, con un determinado número de metas y determinados criterios, en ese aspecto sí hubo flexibilización importante. Incluso se entregó la libertad a muchos servicios de no cumplir con sus metas, pensando en la pandemia. Y recuerden que también las metas, el cumplimiento de metas, va asociado a un tema financiero, va asociado a un tema presupuestario, que es el pago, ¿cierto?, de los respectivos bonos en el año siguiente. Ahora no sé, ¿cierto?, a nivel municipal cómo estarán funcionando hoy día actualmente el tema de los bonos. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿esos gastos siempre se calculan anual para todas las instituciones? Sí, los presupuestos siempre son anuales, ¿ya? Lo que viene después, ¿cierto? A ver, el presupuesto, ¿cierto?, se conforma por títulos. Título se le llama como al gran, por así decirlo, al gran tipo de presupuesto. Por ejemplo, si yo en mi institución tengo ya recursos humanos, adquisiciones, abastecimiento, cada uno de ellos, ¿cierto?, se le llama título 1, título 2, título 3. Y dentro de cada uno de esos títulos hay subtítulos. Subtítulo 21, subtítulo 22, y cada uno obviamente está orientado a financiar determinados tipos de gastos. Porque en la administración pública no es como la empresa privada. Nosotros para poder gastar tenemos que guiarnos, ¿cierto?, por un libro de cuentas, que es el libro de cuentas que rige la administración pública del Estado, que es lo que es la contabilidad gubernamental. Y cada cuenta que nosotros utilizamos dentro de la administración pública tiene asignado un número, ¿ya? Y ese número, ¿cierto?, también está incorporado dentro del título o del subtítulo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A medida que yo voy gastando mi platita, y si yo, por ejemplo, ya, supongamos que yo en el mes de julio, por ejemplo, me quedo sin plata para viáticos. Ya no me queda plata para pagarle a mis funcionarios, ¿cierto?, sus salidas, sus cometidos funcionarios. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? ¿Qué instancia tengo? Yo tengo la posibilidad, ¿cierto?, de solicitar al nivel central una inyección de recursos para poder cubrir lo faltante. Eso es lo que ocurre habitualmente, ¿cierto?, en las instituciones públicas. Se hace una solicitud formal de inyección de recursos. Y ahí, ¿cierto?, Profesor, el nivel central evalúa, ¿cierto?, si aplica o no aplica, o si tienen también recursos para poder asignar. profesor, ¿Sí? ¿y se puede hacer por ejemplo, una solicitud de traspaso desde otras cuentas a la cuenta que necesita fondos? Por supuesto. Ok, Por, gracias. por supuesto que sí. Esto Ent- sería, por ejemplo, puede ser en relación, por ejemplo, a lo social. Se supone que ahora, como las municipalidades están como sin educación, o sea, no se están como gastando recursos para los colegios y cosas así, ¿esto se podría, por ejemplo, la municipalidad derivarlo al ámbito social? Depende. Hay que afinar un poquito la respuesta que le di. Hay presupuestos, ¿ya? Y hay recursos que vienen con un carácter de exclusividad o de libre disposición. Por ejemplo, ¿se acuerdan de ese fondo que entregó el gobierno regional a todos los municipios como justo para la pandemia? Que traspasó mucha plata a los municipios. Creo que fue hace como 2 meses, 3 meses más o menos. A Sí, cada municipio le yo entregaron como escuché eso. 500 millones de pesos. Por ejemplo, esos Sí, recursos eran de libre disposición, es decir, el municipio lo gastaba en lo que él quería. Pero hay algunos recursos, ¿ya? Y eso es importante chequear. Hay algunos recursos que, por ejemplo, vienen amarrados, es decir, que no son posibles traspasarlos a otra cuenta o gastarlos en otro ítem, ¿ya?
Y eso muchas veces también genera algún tipo de conflicto, de problema también, porque quizás tenemos la contingencia de querer traspasarlo y no podemos. Entonces hay que ir bien, ¿cierto? Revisar bien cuál es el detalle o la proveniencia de los recursos, el origen, Profe, profesor, ¿sí? sí, porque tengo entendido que los recursos que son asignados a educación son bien difíciles de traspasar o devolver al municipio, No, eso es porque imposible, porque eso, o son o sea, eso contados viene con por la mano. ley. No, eso vienen por ley. Por Claro, ejemplo, que vienen por porque ley SEPTU, no es nosotros, imposible que los puedas asignar a otra cosa. claro, porque nosotros, por ejemplo, en la escuela, ¿Mm? seguimos trabajando, si bien con los recursos CEP, movámonos por la educación pública, mantención y todo eso, son reasignables, pero dentro Dentro del de los mismo recursos rubro. propios. Pues, por ejemplo, nuestra escuela podemos reasignar los recursos de acuerdo al manual, pero entre nosotros. No devolver a la municipalidad, ni traspasarlos para allá ni para acá. Exacto. Por eso hay que ver en detalle, ¿cierto? La cláusula, las cláusulas que tenga cada uno de los presupuestos asignados. Vamos avanzando, chiquillos. Bueno, respecto a la municipalidad, ¿cierto? Ya esto lo indicamos. Las municipalidades, en términos generales, son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local. Fíjense en esto. Y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas. Por tanto, si nosotros, por ejemplo, estuviéramos en presencia de que la municipalidad en la cual, ¿cierto?, a la cual yo pertenezco, en la cual yo vivo, no está, por ejemplo, promoviendo o desarrollando el tema, por ejemplo, el tema cultural, yo perfectamente podría interponer, ¿cierto?, una demanda judicial contra, en este caso, ¿cierto?, el responsable del municipio, que es el alcalde, por notable abandono de deberes. Eso podría hacer yo, porque la ley también así lo permite. Entonces, fíjense en esto, porque estos son los objetivos por los cuales se ha creado una municipalidad. ¿Qué es lo que le corresponde a la municipalidad? Administrar su comuna. Y administrar su comuna, ¿cierto? Administrar se refiere a administrarla en todo ámbito, que de hecho ahí más o menos se menciona, el ámbito económico, el ámbito social y cultural. Los órganos que concurren en la administración de la comuna son el alcalde, como la máxima autoridad, ¿cierto? El consejo municipal, que es un órgano colegiado, que es elegido por elección popular, y además, ¿cierto? Existe dentro de estos entes del municipio el Consejo Económico y Social de carácter consultivo, ¿ya? Que por ley, ¿cierto? También las municipalidades tienen que tenerlo conformado, al cual se transforma, ¿cierto?, en un órgano asesor o consultivo, ¿ya? Por tanto, dentro de del municipio tenemos tres entes que deben siempre estar ahí, existen por ley, etcétera: alcalde, consejo y el Consejo Económico y Social. La ley establece que la participación directa en ciertas decisiones municipales, a través de la facultad de convocar a plebiscito a la ciudadanía comunal, cuando así lo determine el alcalde con acuerdo del consejo o a requerimiento de lo menos el 10% de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna. ¿Qué significa esto? Que el alcalde, ¿cierto?, dentro de sus potestades y atribuciones, va a poder convocar, ¿cierto?, consultas ciudadanas o plebiscitos para poder tomar decisiones respecto de algunas temáticas que involucren a la comuna. ¿Ya? Eso hoy día también es cada vez más común. Hoy día muchos alcaldes, muchas municipalidades están llevando a cabo plebiscitos comunales eh, para poder, ¿cierto?, implementar ciertas políticas y decisiones. Lo vemos, ¿cierto?, muy común en comunas como Las Condes, como Providencia, como Recoleta, donde se hacen constantemente muchos plebiscitos, ¿ya? Y hoy día están bastante de moda. ¿Cuáles son las características de una municipalidad? Esto ustedes también lo van a encontrar en su cuadernillo. La primera característica, ¿cierto?, que es una corporación. Y al ser una corporación, ¿cierto?, es una persona jurídica, ¿ya? Y al ser una persona jurídica, ¿cierto?, está sujeta, ¿cierto?, a lo que determina la ley.
está compuesta por más de un órgano, esto es alcalde y consejo. Después dice que es de derecho público. Su creación y atribuciones derivan directamente de la Constitución política y de la ley. Por eso es de derecho público. Su creación y su regulación nosotros la encontramos en primera instancia en la Constitución política y en segunda instancia en la Ley Orgánica, ¿cierto?, de Constitución de Municipalidades. Tercera característica, es una persona jurídica, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. ¿Ya? Por ejemplo, quienes han sacado, por ejemplo, personalidad jurídica, una PJ, por ejemplo, de una junta de vecinos, de un club deportivo, de un comité de agua potable, en fin, saben lo que significa, ¿cierto?, tener una personalidad jurídica. Es decir, que tiene ciertos derechos y obligaciones que debe cumplir, y que además, ¿cierto?, puede ser representado judicialmente. Es decir, pues este organismo puede recurrir, por ejemplo, a los tribunales de justicia para interponer una demanda, o también puede ser sujeto de demanda. ¿Ya? Si usted, por ejemplo, va por la calle, caminando lo más campante, y de repente, ¿cierto?, se tropieza porque la vereda está en mal estado, con una parte muy levantada, y usted se cae y se rompe la frente, ¿cierto? Usted perfectamente puede interponer una demanda contra el municipio. ¿Ya? ¿Y por qué puede interponer una demanda contra el municipio? Porque al ser una persona jurídica, es sujeto de derecho, es decir, puede ser, ¿cierto?, demandada, o puede ser también demandante. Autónoma. No tienen vínculo de jerarquía ni dependencia con el presidente de la República. ¿Qué significa esto? Que el presidente de la República, ¿cierto?, no puede intervenir un municipio, ¿ya?, ni mucho menos puede mandar en un municipio, así como tampoco el alcalde puede mandar al presidente ni intervenir sus decisiones. Son autónomos, ¿ya? Y cumplen, ¿cierto?, sus decisiones y sus funciones sin supeditarse a otros órganos del Estado, ¿ya? Tienen autonomía. Ahora bien, esa autonomía, ¿cierto?, si bien está también delimitada, tiene ciertas restricciones. Obviamente no vamos a revisar en detalle cuáles son ellas, pero por ejemplo, ustedes saben que la Constitución política es la ley que manda por sobre todas las otras leyes que pueden existir. Por tanto, ¿se acuerdan para el tema de las pandemias que estaba esta discusión con que si los alcaldes podían establecer cordones sanitarios o limitar el ingreso de gente a su comuna? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, De hecho, había por ahí un alcalde cercano acá de Temuco, de la comuna de Pitrusquén, si bien no recuerdo, que él, sí, por cercano de ejemplo, Gorbea igual. claro, que ellos, por ejemplo, declararon, ¿cierto?, que ellos no iban a permitir el ingreso de la gente a su comuna. Y resulta que la Constitución política está establecido, ¿cierto?, como derecho fundamental de todo ciudadano chileno el libre tránsito. Por tanto, nuestros queridos amigos alcaldes se olvidaron de que en la Constitución política hay un derecho fundamental que habla, ¿cierto?, del libre tránsito. Por tanto, desde esa discusión que hubo, que fue bastante mediática, Contraloría, ¿cierto?, eh, emitió, ¿cierto?, un dictamen en el cual efectivamente corroboraba la información. Por tanto, los alcaldes no podían, ¿cierto?, intervenir el libre tránsito por sus comunas. De hecho, lo único que podían hacer era controlar la temperatura al acceso de sus comunas. Ni siquiera podían decirte que te fueras o que te devolvieras, porque no es atribución de, obviamente, el alcalde. Por tanto, su autonomía tiene limitaciones. Vamos a la otra característica. Patrimonio propio. El conjunto de recursos con que cuenta para el cumplimiento de sus fines. El patrimonio de una municipalidad generalmente está fundamentado en el departamento, ¿cierto?, de rentas y patentes, ¿ya? Y generalmente los recursos que obtiene una municipalidad son por las patentes municipales que se pagan, por los permisos municipales, ¿también?, por los impuestos comunales también, también, por ejemplo, por los permisos de circulación. Y quien gasta esos recursos generalmente
es el departamento social o la DIDECO, ¿ya? De hecho, generalmente los municipios dicen, nosotros recaudamos, como departamento, ¿cierto?, de rentas y patentes, y quienes se gastan o tránsito también puede ser, y quienes se gastan las lucas son la gente del departamento social, porque ellos obviamente no generan ni uno, lo único que hacen es gastar. Así funciona generalmente el municipio. Y por último, la característica de la finalidad, que esto obviamente es más que esencial. Una municipalidad persigue fines públicos y generales de la comunidad, no persigue fines particulares. Vamos a ver ahora las funciones de la municipalidad, que pueden ser privativas y compartidas. ¿Qué les parece esa foto de la lámina? ¿Está bonita o no? Me gusta más hubiera puesto una foto del edificio nuevo de Gorbea. Ah, ya, no, porque ese es un edificio nuevo. Estamos hablando de hartos millones de pesos. Está linda, profe. Ya, esta foto, ¿cierto?, es de la municipalidad de Quinchao, de Chiloé. La quise poner como para referencia nomás, nada personal con ella, con esa municipalidad. Pero me pareció bonita la foto. La próxima semana vamos a mostrar una foto de Gorbea para que vean cómo quedó el municipio. Para que se vean la envidia de las otras comunas. En todo caso, igual en un año más van a quedar todos hacinados nuevamente, ¿sí? Ya están hacinados. Las municipalidades generalmente crecen de forma desproporcionada porque todos los días se crea un programa nuevo. Todos los días se crea un programa social nuevo. Y hay que contratar una persona nueva por media jornada o por programa, ¿cierto? Por convenio, y al final sigue aumentando el número de gente. Eso es bueno, sí, que aumente el número de gente, obviamente por pega, pero las instalaciones no dan abasto. Exactamente. Ya, chiquillos, las funciones entonces de la municipalidad, tenemos las funciones privativas. Privativas, ¿qué significa esto? ¿Cierto? Que son aquellas cuya competencia corresponde exclusivamente a las municipalidades y solamente en el ámbito de su territorio, y su ejercicio no puede ser asumido por otras entidades independientes de ellas. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una restricción clara al municipio, de que tiene ciertas funciones que las puede cumplir solamente la municipalidad y solamente en su territorio y en el ejercicio de sus funciones. Primera, elaborar, aprobar y modificar el Plan Comunal de Desarrollo, o lo que se conoce, ¿cierto?, como el PLADECO, cuya aplicación deberá armonizar con los planes regionales y nacionales. ¿Conocen el PLADECO, cierto? ¿Han escuchado hablar del PLADECO? Sí, profesor. Ya, a ver, ¿de qué se trata? A ver si se acuerdan de algo por ahí. Plan de desarrollo comunal, si no me equivoco. ¿Sí? Sí, se supone que ahí es donde organizan cómo pretenden utilizar los recursos, los nuevos proyectos, lo que pretenden, o sea, colocan, por ejemplo, estadísticas, las proyecciones, e incluyen todos los sectores de la comuna, cómo pretenden trabajar con la gente. Prácticamente ahí elaboran lo que pretenden hacer. Bueno, no recuerdo para cuánto tiempo es el plan de desarrollo comunal, no sé si se hace anual o se hace de forma, no sé, cada cierto tiempo, trimestral, esa parte no la recuerdo, pero sí sé que es el plan de desarrollo comunal. En algún momento se hace la proyección anual, sí, exactamente. Eso. Sí, gracias. De hecho, se hace una proyección anual, pero generalmente se trabaja, ¿cierto? No es que todos los años se haga un PLADECO, ¿ya? Sino que generalmente se trabaja o se asocia al periodo en el cual, por ejemplo, el alcalde va a estar. Generalmente se trabaja de 2 a 4 años.
¿ya? Va muy sujeto a lo que disponga la autoridad comunal. Y que tal como usted lo dijo muy bien, tal como dice usted, efectivamente hay muchos temas que se incorporan dentro de un Pladeco, pasando, ¿cierto? Por ejemplo, por cómo cómo se puede urbanizar o construir, ¿cierto? Dentro también de la comuna, aunque eso también está exclusivo del plan regulador comunal, pero también se menciona, por ejemplo, cómo se va a fomentar el tema de la educación, de la salud, de la cultura. Es decir, este plan contempla todas las áreas de desarrollo y crecimiento que tiene una comuna, y por las cuales obviamente existe. Ahora, tal como usted también indica, se consideran también, ¿cierto?, las proyecciones, los recursos, de cómo se va a invertir, de cómo se va también a generar ciertos recursos, y obviamente en quién recae la responsabilidad, ¿cierto?, de ir trabajando y desarrollando este Pladeco. En primera instancia recae, ¿cierto?, en los departamentos que existen dentro de la municipalidad. Todos los departamentos que forman parte de la municipalidad van trabajando en este Pladeco, ¿ya? Y se lo van presentando, ¿cierto?, a la autoridad una vez que lo van desarrollando, hasta que finalmente logran congeniar un documento único, ¿ya? El Pladeco, chiquillos, como les decía, también considera un gran detalle que tiene que ver con la estadística comunal, de conocer cómo es mi comuna, aspectos demográficos, ¿cierto?, aspectos socioculturales, aspectos de ingreso, el per cápita comunal, ¿ya?, el número, ¿cierto?, también de población rural, de población de ascendencia, ¿cierto?, indígena. Es decir, tenemos muchos factores que inciden dentro del Pladeco, ¿ya? Ahora, ojo con el Pladeco, porque el Pladeco está indicado, ¿cierto?, en la ley. Es decir, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad establece que cada municipio debe desarrollar o debe tener un Pladeco, ¿ya? Y que obviamente tenga una duración mínima de 4 años. Mínima de 4 años, ¿ya? Por eso les digo que generalmente se asocia al periodo del gobierno comunal que va a tener el alcalde. Y otro punto importante, que para su aprobación y para su puesta en marcha, en práctica, el alcalde, ¿cierto?, tiene que presentarlo al consejo, y el consejo es quien debe aprobarlo, ¿ya? O sea, que también puede ocurrir el caso que a los concejales, ¿cierto?, no les guste el Pladeco, o simplemente no quieran aprobarlo, y finalmente, ¿cierto?, no lo aprueben, ¿ya? Entonces, obviamente eso no puede ocurrir, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Pladeco es un instrumento básico de funcionamiento de la gestión municipal. Es decir, un municipio que no tiene Pladeco no sabe para dónde va la micro, ¿ya? Por eso también tiene ahí su importancia y su relevancia. Claudia dice, claro, se hace una proyección anual, lo que deben realizar todos los departamentos de salud y educación. Exactamente. Muchas gracias, Claudia. Vamos avanzando, chiquillos. Después tenemos, ¿cierto?, como segunda función privativa, la planificación y regulación de la comuna y la confección del plan regulador comunal de acuerdo a las normas legales vigentes, ¿ya? Tipos de edificación, ¿cierto?, restricciones de construcción, hasta dónde, ¿cierto?, va a llegar, hasta dónde se va a extender el límite urbano, dónde comienza el límite rural, cómo va a ser, ¿cierto?, el tema también de las calles, los accesos. Todo eso nosotros lo encontramos dentro del plan regulador comunal, ¿ya? Si vamos a permitir la edificación de edificios en altura, si vamos a permitir la edificación por ejemplo, de la construcción de edificios o viviendas, ¿cierto?, cercanos al borde costero, por ejemplo, o en zonas de emergencia, en zonas de riesgo, en fin. Con eso tiene que ver directamente el plan regulador comunal. Después también tenemos la promoción del desarrollo comunitario, y esto ustedes obviamente es como el ente que más conocemos, que es la DIDECO, ¿cierto?, la Dirección de Desarrollo Comunal o Comunitario, en donde efectivamente su principal función es esto: promover el desarrollo comunitario, ¿ya? Mediante cierto subsidio, mediante becas, mediante actividades, mediante la promoción de campañas, ¿ya? Por ejemplo, dentro de un DIDECO nosotros vamos a encontrar todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con, por ejemplo, el programa Jefas de Hogar, el programa Adulto Mayor,
¿ya? El programa también, algunas municipalidades consideran ciertos programas de juventud, o sea, todo lo que ustedes imaginan que puede contribuir y colaborar en el desarrollo de la comunidad, ¿ya? Después también tenemos aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito público dentro de la comuna, en la forma que determinen las leyes, ¿cierto? Y las normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio respectivo. Acá, por ejemplo, nosotros podemos regular todo lo que es el funcionamiento, ¿cierto?, de las micros, de los colectivos, también el funcionamiento, ¿cierto?, o la operatividad de un terminal de buses. Eso es lo que nosotros vamos a considerar acá, pero siempre y cuando esté dentro de los márgenes y normas que establezca la ley, ¿cierto?, de transporte público, que también hay que tenerla en consideración. No es llegar y decirle, por ejemplo, a la línea de micros que funciona en mi comuna, ¿sabe que no? Usted a partir de mañana va a empezar a andar por estas calles. No funciona así. Se elabora, ¿cierto?, un plan de transporte público en el cual se determina, ¿cierto?, cuáles son las calles más seguras por las cuales puede transitar, o cuáles son las calles estratégicas por las cuales debiera circular una determinada movilización, ¿ya? Y eso, ¿cierto?, se va a aprobación, donde se hace un estudio para determinar si efectivamente corresponde o no aprobar ese plan de transporte y de tránsito. Por tanto, tampoco es algo al lote, todo tiene un ordenamiento, una configuración. Después dice, aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización es la forma que determina las leyes, sujetándose a las normas técnicas de carácter general que dicta el ministerio respectivo. Y por último, el aseo y ornato de la comuna. Hoy día es cada vez más común que algunas comunas, por ejemplo, para poder aprobar una determinada edificación, consideren el componente que le llamamos hoy día de la pertinencia cultural. Es decir, que lo que se va a construir, ¿cierto?, en cuanto a su infraestructura, cuente con aspectos, ¿cierto?, de tipo culturales, por ejemplo, de pertinencia mapuche, o que los materiales que se van a utilizar, ¿cierto?, tengan ciertas características, que también el diseño tenga ciertas características, ¿ya? Y que obviamente también las personas que trabajen en la construcción o en la obra también tengan un arraigo local o un porcentaje, ¿cierto?, de personas que pertenezcan a la comuna. Y respecto al aseo y ornato, ¿cierto?, se refiere, ¿cierto?, a toda la mantención y limpieza de las calles, de espacios públicos, áreas verdes, ya la extracción y retiro de la basura, en fin. Esas son las funciones privativas. Son funciones que obviamente las puede desarrollar la municipalidad, pero solamente en su territorio y de forma exclusiva como municipalidad. No se las puede endosar a ninguna otra ente, a ninguna otra persona. Y después tenemos, ¿cierto?, las funciones compartidas, que son aquellas que las municipalidades en el ámbito de su territorio pueden desarrollar directamente o con otros órganos de la administración del Estado. Educación y cultura. ¿Ya? La educación, obviamente, muy ligado al desarrollo que se realiza, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, ¿ya?, con las direcciones provinciales de educación. Ahora, en algunos casos, algunas comunas costeras, por ejemplo, aquí en la región, trabajan con los servicios locales de educación, con los SLE, ¿cierto? También está todo lo que tiene que ver con cultura, cómo se desarrolla el trabajo, ¿cierto?, con el Consejo de Cultura y las Artes, con el Ministerio de Cultura y de Patrimonio, salud pública, ¿ya?, las coordinaciones con el MinSal, o también con los servicios de salud, protección del medio ambiente, asistencia social y jurídica, capacitación, promoción del empleo y el fomento productivo. Aquí donde tenemos, por ejemplo, las OMIL, o también los UDEL, donde efectivamente se busca desarrollar este tema, el turismo, el deporte y la recreación, la urbanización y la vialidad urbana rural, la construcción de viviendas sociales e infraestructura sanitaria, el transporte y tránsito público, la prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofe, el apoyo y el fomento de medidas de prevención de materia de seguridad ciudadana y colaborar en su implementación, la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y el desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. Por ejemplo, en el tema del apoyo y fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana, recuerden ustedes que, por ejemplo, hoy día tenemos en muchos municipios tenemos lo que llamamos como las juntas de vigilancia, ¿ya?, ¿cierto?, donde a algunos sectores o algunas villas o poblaciones, ¿cierto?, se les han entregado cámaras de vigilancia y sistemas, ¿cierto?, para poder resguardar la seguridad e integridad de los vecinos.
Eso por un lado. Y por otra parte también algunas comunas han establecido lo que se llama la seguridad ciudadana, ¿cierto? Que tienen como unas especies de unos pseudo guardias comunales que obviamente cumplen una labor de contención y de prevención. En ningún caso, ¿cierto?, pueden cumplir el rol que hace Carabineros, por ningún motivo, pero sí también trabajan de forma coordinada con ellos para poder prevenir asaltos, ¿cierto?, o situaciones delictivas. ¿Ya? ¿Cómo vamos, chiquillos? Ya. Bueno, nos queda poquito, así que van a tener tiempo para ir a estudiar, así que importante que puedan ir a repasar sus contenidos para que les vaya muy bien en la prueba. Vamos ahora a las atribuciones de la municipalidad. Las atribuciones generalmente se derivan de lo que vimos anteriormente, que son las funciones. Y las atribuciones, ¿cierto?, están contenidas en el artículo 5 de la Ley Orgánica, ¿cierto?, de las municipalidades, y que las vamos a nombrar a continuación. Primero, ejecutar el plan comunal de desarrollo. O sea, por una parte lo diseña, pero por otra parte también tiene que ejecutarlo, ¿ya? Elaborar, aprobar, modificar y ejecutar el presupuesto municipal. Eso obviamente es atribución del municipio. Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido su subsuelo existente en la comuna, salvo que en atención a su naturaleza o fines de conformidad a la ley. Ustedes, por ejemplo, dentro de la municipalidad o de la comuna, ¿cierto?, se van a encontrar con que hay, por ejemplo, edificios arquitectónicos, o que hay, ¿cierto?, también edificios declarados patrimonio, o también monumentos, ¿cierto?, bustos, que algunos no son de la municipalidad, son, por ejemplo, del Ministerio de Cultura, o incluso algunos son, por ejemplo, de la UNESCO, ¿ya?, o incluso algunos, ¿cierto?, son propios del Estado. Entonces tiene que administrar tanto los bienes de la municipalidad como también los bienes, ¿cierto?, nacionales de uso público. Dictar resoluciones obligatorias con carácter general o particular, establecer derechos por los servicios que presten y por los permisos y concesiones que otorguen, adquirir y enajenar bienes e inmuebles, ¿ya?, otorgar subvenciones y aportes para fines específicos a personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento de sus funciones. Estas subvenciones y aportes no podrán exceder en conjunto el 7% del presupuesto municipal. Supongamos que una municipalidad, ¿cierto?, quiere apoyar alguna fundación, quiere apoyar alguna ONG, algún club deportivo, alguna junta de vecinos. Aquí está determinado, ¿cierto?, cuánto es el aporte que ellos pueden entregar. Incluye, por ejemplo, las subvenciones y aportes que se destinen a los establecimientos de educación, de salud o de atención de menores que fueron traspasados a las municipalidades, y las destinadas, ¿cierto?, a los cuerpos de bomberos. Ahí debe decir, y las destinadas a los cuerpos de bomberos. Después dice, aplicar tributos que graven actividades o bienes que tengan una clara identificación local y estén destinados a obras de desarrollo comunal. Esto también es una eterna discusión, porque los municipios pueden establecer tributos e impuestos que graven actividades o bienes, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, donde entra el tema de los famosos parquímetros o estacionamientos en las comunas. Constituir corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro destinadas a la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte. Es muy común, ¿cierto?, que las municipalidades conformen las famosas corporaciones, ¿cierto?, culturales, o también corporación, ¿cierto?, de fomento y apoyo al deporte. Cada vez es más común, porque también así pueden obtener o acceder a otro tipo de recursos, ya que se transformen en corporaciones o fundaciones de derecho privado. Después, establecer en el ámbito de las comunas o agrupación de comunas territorios denominados unidades vecinales, con el objetivo de propender a un desarrollo equilibrado y una adecuada canalización de la participación ciudadana, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, hoy día es muy común que las municipalidades, ¿cierto?, se agrupen entre ellos para poder hacer más fuerza, ¿cierto?, y conseguir recursos o proyectos. Por ejemplo, nosotros acá tenemos la Asociación, ¿cierto?, de Municipios Lacustres, ya que está compuesto
por Villarrica, Pucón, Cunco y Panguipulli, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, ¿cierto?, la Asociación de Municipios Mapuche, que está, ¿cierto?, ahí Lumaco, Renaico y Galvarino, y no me acuerdo cuál más, eran 3 o 4, ¿ya? También tenemos la Asociación de Municipios de Costa Araucanía, donde está Imperial, Carahue, Saavedra y, si no me equivoco, Tolten también. También tenemos la Asociación, ¿cierto?, de Municipios precordilleranos y cordilleranos, donde está Lonquimay, Melipeuco y Curarrehue, ¿ya? Es decir, tenemos varias agrupaciones, ¿cierto?, de municipios que se asocian para poder obtener y lograr mejores recursos para sus comunas, ¿ya? La unión hace la fuerza, claramente. Después tenemos, dice, otra característica o otra atribución: aprobar los planes reguladores comunales y los planos seccionales de comunas que formen parte de un territorio normado por un plan regulador metropolitano o intercomunal, y pronunciarse sobre el proyecto de plan regulador comunal o de plan seccional de comunas que no formen parte de un territorio normado por un plan regulador metropolitano o intercomunal, ¿ya? Cuando hablamos de plan regulador metropolitano, por ejemplo, lo que ocurre en Concepción, en el Gran Concepción, o lo que ocurre también en Santiago, ¿ya? Recuerden que en Santiago, ¿cierto?, tienes más de 25 comunas que confluyen directamente, por tanto, no es llegar y aprobar un plan de desarrollo común, o sea, un plan regulador comunal. Tiene que haber una concordancia con el plan de desarrollo metropolitano. Lo mismo en Concepción, ¿ya? Donde tenemos, por ejemplo, las comunas de San Pedro, Chihuayante, Talcahuano, Hualpén, ¿ya? Que obviamente están un poco, ¿cierto?, supeditadas también a cómo se desarrolla este plan regulador metropolitano. Cuando hay una comuna sola, ¿cierto?, que no, solita, ¿cierto?, no es necesario considerar esto, pero obviamente cuando hay comunas aledañas, sí se debe tener en consideración. Por ejemplo, aquí en Temuco ocurre, porque obviamente tenemos que considerar, ¿cierto?, la existencia de Temuco Par en las casas. Por tanto, cualquier tipo de plan regulador, por ejemplo, ya sea, ¿cierto?, comunal o de transporte público, está supeditado a este plan metropolitano. Y por último, ¿cierto?, lo que menciona también en su cuadernillo, habla, ¿cierto?, de las atribuciones no esenciales, que son aquellas, ¿cierto?, que le son conferidas a las municipalidades en otras leyes, distintas a la Ley Orgánica de Municipalidades, o cuando traten sobre elementos que la Constitución Política de la República claramente ha delegado sean reguladas por una ley común, tales como la ley, por ejemplo, la Ley de Rentas Municipales, la Ley sobre Procedimiento de Expropiaciones, Ley sobre Registro Público de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, y los decretos Fuerza Ley, que son DFL, sobre administración y disposición de los bienes municipales. Por tanto, ¿qué nos dice esta lámina? Que el municipio, además de sus atribuciones regulares y establecidas por ley, también tiende a cumplir otro tipo de atribuciones, ¿cierto?, no esenciales se le llama, que no están establecidas en su propia ley, sino que pueden estar establecidas en otras leyes o estar dispuestas por otros organismos, ¿ya?, y que obviamente deberá cumplir o deberá ejecutar, ¿ya? A eso se refiere con las atribuciones no esenciales. No esenciales porque no están en su ley de creación, sino porque las encontramos en otras leyes o en otras disposiciones. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Preguntas, chiquillos? ¿Estamos claros entonces, parece? Todo clarito, profe. Ya. Chiquillos, a ver,
yo el día de ayer a ustedes les envié, ¿cierto? Por correo electrónico, además, ¿cierto? Del link de la clase de hoy día, les envié algunos tips de más o menos lo que van a tener que estudiar para poder hacer su prueba de hoy día. Importante, ¿cierto? Que recordarles que para efectos de su prueba, lo que vale en estricto rigor es su cuadernillo. Por tanto, usted ahora, como se va a ir a estudiar y preparar para su prueba, recuerde revisar el cuadernillo, ¿ya? Y guíese también, obviamente, por los tips que yo le entregué, ¿ya? La prueba no está difícil, pero tampoco está fácil, ¿ya? Tiene por ahí algunas preguntas que podrían generar cierta confusión o por ahí tienen algún tipo de pillería, o sea, no pillería, pero que podría obviamente usted confundirse. Por eso es importante que revise el cuadernillo, revise los tips que yo le envié y después de eso rinda la prueba, ¿ya? Para que obviamente cuando parta la prueba no esté buscando ahí en el momento la información que le pide la pregunta. La prueba está habilitada a partir de las 1 de la tarde, ¿ya? Una vez que usted parte la prueba, tiene 45 minutos para responder, ¿ya? Si usted no alcanzó a cumplir con los 45 minutos y le faltaron preguntas por responder, el sistema solamente le toma las preguntas que ya había respondido. Así que, ojo con los tiempos. Son 15 preguntas, tienen 3 minutos por pregunta, ¿ya? Por tanto, a las 1, importante que todos ya estén en disposición de poder responder su prueba. Asegúrese que la prueba también la responda de forma tranquila, en que nadie lo esté molestando, interrumpiendo, y que ojalá, ¿cierto?, la haga también de un lugar donde haya buena conexión. Ya que de repente algunos, ¿cierto?, han iniciado su prueba y justo se les cae el internet y quedan con la prueba a media, ¿cierto? Y ahí es un tremendo problema para que se las puedan habilitar de nuevo. ¿Ya? Entonces, sigan mi consejo, chiquillos. Yo, como ya estamos finalizando, anduvimos bastante bien, bastante rápido. Ahora aprovechen su tiempo para poder estudiar. Recuerden también que después de que terminen la prueba, deben responder el foro número 2, ¿ya? Y también durante la tarde yo les voy a enviar la clase que hicimos hoy día y también les voy a mandar el lineamiento del trabajo que tienen que empezar a desarrollar, ¿ya? Ese trabajo va a tener como plazo final de entrega el próximo domingo, ¿ya? Por tanto, yo les voy a enviar los lineamientos del trabajo por correo en la tarde y ustedes van a tener que entregar este trabajo el próximo domingo, ¿ya? ¿Dónde lo van a tener que subir? Lo van a tener que subir en la plataforma, en la parte de evaluaciones, donde dice trabajo. A ver, vamos a ver si tengo no tengo la plataforma abierta para poder mostrarles dónde van a tener que subir su trabajo. Ya. Les voy a mostrar acá para ver si pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí. Ya. Aquí donde estoy seleccionando, ¿cierto? Con azulito, usted iba a tener que pinchar y iba a tener que subir su trabajo. Lo puede subir, ¿cierto?, en archivo en PDF o en archivo Word. Si por X razón no pudiera subirlo, porque la plataforma le genera algún tipo de problema o simplemente le cuesta hacerlo, me lo envía por correo electrónico, ¿ya? Pero obviamente para registro tiene que quedar ingresado, ¿cierto?, en el sistema, ¿ya? Cualquier pregunta, chiquillos, que ustedes tengan, consulta, no duden en escribirme, ¿ya? Me preguntan, me mandan un correo, yo trato de responder lo más rápido posible, ¿ya? Ayer, si no me equivoco, anteayer, por ejemplo, Josefina me escribió un correo, yo no le respondía ya directamente, sino que le respondía a todos porque a todos les iba a servir la información, que era la información respecto de los tips, ¿ya?
Entonces, importante, cualquier duda, chiquillos, me escriben lo antes posible, no se queden con la duda, si tienen alguna complicación igual, me informan, ya, y vamos viendo cómo lo resolvemos. Pero lo importante es que a todos les vaya bien, ya, a mí eso es lo que me importa. Más allá de la nota, me interesa que aprendan y que les vaya bien. Así que cualquier cosita me tienen que preguntar. Yo voy a estar operativo hoy día, mañana, ¿cierto? No, fin de semana, no hay problema. Si tienen alguna consulta, yo la respondo a medida que pueda. Ya, chiquillos. Entonces, en la tarde, yo les voy a enviar por correo la clase grabada de hoy día y también les voy a mandar al mismo tiempo las instrucciones del trabajo que tienen que realizar y subirlo a la plataforma a más tardar el próximo domingo. El próximo sábado es nuestra última clase. Y ahí vamos a tener harta pega, porque va a ser la última clase. Ustedes van a tener además su última evaluación en la plataforma, la evaluación número 3. Van a tener también que responder el último foro, el foro número 3, y avanzar y terminar su trabajo. Entonces, háganse la idea de que el próximo sábado vamos a tener un día bastante agitado, bastante power, así que aprovechen este fin de semana, que es fin de semana largo, para poder avanzar en su trabajo, ¿ya? Y también para poder avanzar en los foros. Traten de dejar respondidos los foros, ojalá hoy día, así se olvidan de los foros el próximo fin de semana y se dedican solamente a su prueba que van a tener. Profesor, con respecto al trabajo, ¿es en grupo igual? Mire, voy a tomar esa decisión, yo creo que de aquí a 2 horas más. ¿Por qué? Porque los trabajos vienen, los trabajos vienen dados, los mandan directamente desde Santiago. Ya, yo tengo que enviárselos nomás las instrucciones. Entonces quiero preguntar si puedo modificar el trabajo. ¿Ya? Entonces, si puedo modificarlo, obviamente va a ser de 2 a 3 personas. ¿Ya? Bueno, gracias. Vamos a hacer lo posible. Ya, chiquillos, preguntas. O si no, los dejo en libertad de acción para que vayan a estudiar y que les vaya muy bien en su prueba.